Les hablo su amigo Eliud Montoya. Este día vamos a ver un tema muy importante que he titulado Dios tiene solo una palabra. Dios tiene una sola palabra. En Números capítulo número 22 inicia la historia de Balaam, como unos hombres que fueron enviados por el rey de Moab, que se llamaba Balac, fueron a Balaam para pedirle que fuera a maldecir al pueblo de Dios. Ustedes conocen en la historia, si no se las recuerdo un poco, que Balaam quería que este profeta de Dios maldijera al pueblo porque estaba atemorizado de lo que estaba ocurriendo. Había escuchado acerca de los prodigios y las maravillas que Dios había hecho, y también cómo había derrotado a algunos pueblos, algunos reyes antes que a él, y sabía que el pueblo de Dios se iba aproximando a su territorio y quería estar protegido. Por eso es que llamó a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Y cuando el pueblo del Señor está protegido por el Dios Todopoderoso, entonces no hay maldición, no hay conjuro, no hay forma maliciosa que pueda afectar al pueblo de Dios. Sin embargo, nosotros podemos ver aquí que Dios impidió que esa maldición que Balac quería que Balaam profiriera en contra de su pueblo fuera frustrada totalmente. Pero entonces vemos en esta historia que Balaam consultó a Dios acerca de esto, y Dios le dijo: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Versículo 12 del capítulo 22 de Números. Y luego dice la palabra del Señor que él se levantó, ¿verdad?, y fue a los enviados del rey de Moab para decirles que Dios había dicho que no iba a ir con ellos, que no iba a acceder a sus propósitos. Y entonces el rey de Moab insistió, y entonces volvió a enviar otros mensajeros, y él, en lugar de referirle la palabra que ya Dios le había dado, él quiso insistir con Dios. Y luego dice en el versículo 19: os ruego por tanto ahora que reposéis ahora esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová, qué me vuelve a decir Jehová. Y bueno, pues ya Dios le había dicho que no, y él otra vez quería consultar a Dios sobre el mismo asunto. Entonces vino Dios a Balac de noche, a Balaam de noche, y le dijo: levántate y vete con ellos, pero ahora harás lo que yo te diga. Entonces allí vemos que Dios había dicho que no fuera con ellos, pero él insistiendo. Entonces, bueno, el Señor finalmente le dice que vaya, pero que iba a hacer lo que él le mandara. Y bueno, vemos la historia del asna que habló en este pasaje, en este capítulo 22 de Números, cómo es que se interpuso Dios en el camino. Y dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba. Es decir, Dios ya le había dicho que no fuera, y él de todos modos estaba insistiendo hasta que Dios le dijo que fuera, pero realmente la voluntad de Dios era que no fuera. Sin embargo, él quiso hacer su propia voluntad y se llenó de codicia por las dádivas que el rey de Moab habría de ofrecerle. Pero entonces, después de todo este suceso, nosotros vemos que Balaam, profeta de Dios verdadero, guiado por el Espíritu Santo, dice en el versículo 19 del capítulo 23: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Esto nos habla de su propia experiencia, de la propia experiencia que había vivido Balaam, que Dios le había dicho una cosa, pero Dios no iba a cambiar su mente, Dios no iba a cambiar su opinión, porque Dios ya había dicho una cosa, y eso que él había dicho no se podía mover. Y dice entonces: Dios no es como el hombre, Dios no es como el ser humano, que es variable, que es
fluctuante, sino que Dios dice una cosa una frase, un decreto, un mandato, un mandamiento, y eso se va a quedar allí, va a estar allí y va a estar permanente. Dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Vemos el carácter de Dios, que el carácter de Dios es un carácter inmutable. Desde el principio que trata Dios con el ser humano, Dios va mostrando su carácter, va mostrando su personalidad, y por eso es que nosotros tenemos el Antiguo Testamento, para conocer la personalidad de Dios y cómo es Dios y cómo podemos entender al Dios Todopoderoso que nosotros tenemos. En Éxodo capítulo 3, Dios se da a conocer a Moisés y le dice: yo soy el que soy, yo soy el yo soy, el yo soy. Y así es como se iba a presentar a Moisés delante de Faraón y delante de los hijos de Israel, para decirles: el Dios que me habló se llama Yo Soy, es decir, Jehová, que significa yo soy, el eternamente existente. Y así es como se empieza a revelar a los hijos de Israel y después a todos nosotros, a toda la humanidad, como aquel Dios que no cambia. Dice en Malaquías capítulo 3 también: yo Jehová no cambio. Esto nos da pie a pensar que el carácter de Dios no puede ser cambiado por nada, y tampoco las frases que Dios dice acerca de su palabra no puede cambiarse. Las promesas que Dios dio al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, aunque fueron condicionales, pero siguen permaneciendo fieles. Aunque en el antiguo tiempo estaba condicionado a las obras, porque dice la palabra, por ejemplo, en el capítulo 28 de Deuteronomio, nosotros vemos todas las promesas de Dios con respecto a la obediencia y también a la desobediencia, lo que pasaría si ellos no obedecían los mandamientos del Señor. Contestará que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra. Y empieza a mencionar la palabra obra. Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y me llama la atención la palabra obras, y me llama la atención la palabra todas. Todas las obras y todos los mandamientos que Dios había prescrito, de tal manera que estaba condicionada, todas las promesas de Dios estaban condicionadas a las obras. Pero entonces en el Nuevo Testamento, el cumplimiento de las obras fue ejecutado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesús ejecuta y le pone a acción a todas las obras que habrían de ser ejecutadas. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 5 de Mateo, cuando el Señor habla sobre el tema de la ley. Dice el Señor Jesús, dice estas palabras: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y esto nos dice entonces que el Señor Jesucristo cumple a cabalidad, cumple totalmente todos y cada uno de los mandamientos del Señor, las obras que Dios exigía en el Antiguo Testamento, para que nosotros ahora, por la fe en Jesucristo, podamos alcanzar las promesas que Dios prometió al pueblo de Israel, que jamás pudo lograr las demandas, jamás pudo alcanzar los requisitos que Dios pedía. Por eso dice el Señor: no he venido para abrogar, sino he venido para anular o para cancelar la ley, sino para cumplirla. Y lo dice que no pasará una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que el Señor Jesús vino a cumplir todo y cada uno de los requisitos de Dios. Y cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, Él cumplió al 100% todos y cada uno de los mandamientos de Dios, para que las promesas del Señor pudieran ser una realidad para nosotros por medio, no de las obras ahora, pero sino por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo es que el Señor se sigue revelando a Israel y se sigue revelando a
al pueblo de Dios, y lo vemos en los salmos, lo vemos en los profetas, lo vemos en, en todos los libros históricos, etc. Cómo es que Dios se sigue revelando a la humanidad para que nosotros podamos entender su carácter y su plan también para con nosotros. Y hablando del plan de Dios, el plan que Dios trazó desde el principio para nosotros es un plan de bondad, es un plan de misericordia para todos nosotros. Jeremías capítulo 29 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, que los pensamientos de Dios desde el principio y el plan de Dios fue de salvación para todo el ser humano. Dios planeó la salvación de todo el ser humano. Y por eso es que en los discursos de Pablo lo menciona y lo dice en estos términos. Dice de la siguiente manera: pero Dios, habiendo pasado por alto, capítulo 17 de Hechos, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Es decir, que Dios tiene un plan, un designio que Dios establece desde antes de la fundación del mundo para salvación de todo el ser humano y para juicio también de todo el ser humano. Para todo aquel que cree en Jesucristo, entonces tiene vida eterna y tiene la salvación. Y todo aquel que no cree en Jesucristo y que no acepta el amor de Dios, entonces va a ser juzgado conforme a Jesús, a la vida de Cristo. Todo mundo tiene que compararse con Cristo, como es el parámetro, la regla es el estándar, y entonces pues todos salen totalmente reprobados si no están amparados con la sangre preciosa y poderosa de Jesús y con esa decisión que nosotros tenemos de venir a Jesús y de aceptarle como Salvador personal. Dios tiene un plan para nosotros, y ese plan no se ha movido desde el principio. El Señor fue tratando con la humanidad. La revelación de Dios es progresiva. Vamos poco a poco, la humanidad va poco a poco entendiendo acerca del Dios Todopoderoso. Dios se revela en el principio a Adán y Eva, y ellos empiezan a conocer un poco de Dios, pero después hay un periodo de decadencia, aunque sigue una línea de los hijos de Dios. Aún en el capítulo 6 nos dice la palabra que había una línea de los hijos de Dios, la línea de Set, que era el varón que Dios puso en sustitución de Abel, el que fue asesinado por su hermano. Y entonces la línea de los buscadores de Dios, después con Enoc y después finalmente con Noé, se sigue manteniendo, pero ellos tenían un conocimiento, una revelación de Dios muy limitada. Después viene Abraham y empieza también la revelación a crecer, ¿verdad? Y finalmente Moisés viene a abrir, ¿verdad?, el panorama más amplio acerca de lo que Dios era, y para la revelación que Dios le dio acerca de los primeros 5 libros de la Biblia, que son muy importantes porque son fundamento de todo el Antiguo Testamento. Después de ello vienen los salmos, vienen diferentes personas que tratan, ¿verdad?, con Dios. El Señor nos revela de muchas maneras proféticamente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente el Señor viene a revelarnos su plan completo, el plan completo que tiene para con la humanidad, el plan de salvación para todo género humano. Así ha sido el plan de Dios. El plan de Dios no se ha movido, no ha cambiado. Dios no cambia. El Señor ha establecido un plan, un proyecto. Y cuando vemos que la ley de Moisés cambia para el nuevo pacto, no significa que Dios ha cambiado. Al contrario, significa que el plan de Dios no ha cambiado. Significa que el Señor continúa siendo el mismo Dios que estableció desde el principio un plan y un propósito para el ser humano. Desde antes de la creación del mundo, Dios establece parámetros, Dios establece lineamientos para ser seguidos por el ser humano. La ley moral de Dios, lo que Dios le agrada, lo que Dios le desagrada, ha permanecido
por los siglos de los siglos. Dios no va a cambiar en lo que Él quiere del ser humano en cuanto al tema de la santidad, en cuanto al tema de la justicia, en cuanto al tema de la misericordia y todos esos temas fundamentales. Jamás el Señor va a cambiar, porque Él es el mismo. Dios no cambia. Su trato con el hombre ha venido cambiando, pero es el trato con el hombre porque es el crecimiento del plan, es el crecimiento del plan que no cambia. El plan no cambia. Pero entonces el plan tiene diferentes facetas. Entonces ahora nosotros estamos en la última faceta, que es el nuevo pacto. Ahora nosotros estamos en la época, en el periodo de la gracia, en la que ahora nosotros disfrutamos de la salvación de Dios para todo el que cree. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Dice la palabra del Señor, no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No vendrá condenación, no hay condenación para los hijos de Dios. Ha pasado de muerte a vida. Dios quiere para nosotros el bien. El Señor quiere para nosotros el bienestar. Dios quiere que nosotros vivamos bien, que tengamos paz con Dios. Dios quiere que tengamos una vida eterna garantizada en la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Por el otro lado, demanda de nosotros que hagamos nuestra parte. Y ahí es donde la mente de Dios es una y el pensamiento de Dios es uno, pero entonces cuando el ser humano falla, por eso es que hace la comparación, no es Dios como el hombre, porque el hombre miente y el hombre se arrepiente, pero Dios no. Y ahí es donde nosotros vemos que el hombre falla, el hombre miente y se arrepiente, es decir, que de pronto cambia de opinión, de pronto dice que no y luego que sí, o que sí y luego que no. Hay cambios y el ser humano es mutable, siempre constantemente mutando. Sin embargo, Dios permanece allí y el trono de misericordia está allí establecido por Dios. Dice en Hebreos capítulo 4 que Dios está en su santo trono, en su trono de misericordia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios ha sido derramada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente nosotros acudir al Señor. Es decir, que el ser humano necesita poner su parte. Su parte es la fe. Nosotros ponemos nuestra fe en el Señor. Eso siempre va a ser la demanda de Dios. La demanda de Dios en este tiempo no son las obras que nosotros podamos hacer para agradar a Dios, sino nuestra fe, pero que nuestra fe se demuestra a través de nuestras obras, obviamente, nuestras acciones. Las demostraciones de nuestra fe son acciones para Dios, son sacrificios para Dios, son entrega total a Dios, de tal manera que nosotros podamos alcanzar lo de Dios, alcanzar la misericordia del Señor, alcanzar las promesas de Dios, alcanzar el favor de Dios para nosotros. Y haciendo esto, entonces nosotros vemos en el Señor un Dios que no cambia. Sus promesas no cambian. Su pacto establecido con el ser humano, con el hombre, dice, no cambia. Dice que Él juró, y Él juró por sí mismo. Juró por sí mismo, no habiendo otro mayor para jurarlo, dice en el libro de Hebreos. Juró por sí mismo, porque Dios jamás mudará su palabra. Dios ha dicho algo y jamás se moverá de lo que ha dicho. Y las promesas que nosotros tenemos en este santo libro jamás pasarán. Solamente nosotros las tomamos. Dice, todas las promesas de Dios, según de Corintios, capítulo número 1, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, que en Cristo Jesús nosotros podemos obtener de Dios todo lo que Él ha prometido, porque Dios tiene una sola palabra y Él no va a cambiar. Sin embargo, si nosotros insistimos en que Él tiene dos palabras, pues entonces va a tener dos palabras. Si, así como Balaam, ¿verdad?, que él le preguntó primero a Dios, Señor, ¿tú quieres esto? Y Dios le dijo, mira, yo tengo una sola palabra. Esta es mi palabra, que el pueblo de Dios es bendito.
y no hay más. Y él todavía insistiendo en que si podía maldecir o no al pueblo de Dios. Y así también hay gente que no se conforma con la palabra de Dios, la única palabra que Dios tiene, continúa insistiendo hasta que finalmente se queda con lo que Dios no quería. Dios les bendiga. Bendiciones en Cristo Jesús.